De la pandemia, donde han surgido las cuarentenas, ya algunas sociedades, algunos países han empezado a sufrir de revueltas sociales. Entre ellos Italia y también en la India, en donde ya miles o cientos de miles de familias están dispuestas a salir a las calles con tal de llevar algo para comer, en lugar de quedarse encerrados y morir de hambre en lugar del dichoso virus. Y ahora los gobiernos de todo el mundo van a empezar a enfrentar también esta presión. ¿Hasta cuándo es realmente sensible mantener encerrado a la gente? ¿Y qué tipo de medidas tan difíciles o autoritarias se necesitan ejercer? Ya se había dicho, las cuarentenas pues mandan a encerrar a todos. Europa la impuso, también en América del Sur se impusieron de manera a rajatabla, de un día para otro, y todo el mundo a sus casas, a encerrarse y a no salir a las calles. Los europeos, recordemos, pues tienen un nivel adquisitivo mayor que el que tienen los latinos, pero sobre todo incluso en esas sociedades, Nacho, pues hay diferencias en cuanto a ingresos. Siempre hay pobres en Europa, es la realidad. No hay tantos pobres como en América Latina, pero hay pobres en Europa. Claro, las clases altas, las clases medias, los ricos, pues están pudiendo sobrellevar el encierro. Pero ¿qué ocurre con los pobres que no tienen trabajo, que no tienen finalmente, pues no tienen ellos ingresos, manera de allegarse dinero, y ya tienen hambre? Y cuando ya tienen hambre, ya tienen desesperación, ya tienen la necesidad de salir de ese encierro, y aunque les signifique multa o cárcel o lo que sea, porque finalmente tienen que comer. Y se han empezado a ver los primeros indicios este fin de semana de un estallido social. Lo estaba advirtiendo la prensa, pero también lo estaba advirtiendo el máximo jerarca católico, el Papa Francisco. Alguien que estaba metiéndose ya en el tema de manera directa era el Papa. El Papa en una misa el fin de semana habló de este riesgo, corroboraba él que ya le ha tocado a la Iglesia. La Iglesia finalmente tiene muchísima información porque tiene sacerdotes en cada comunidad, y entonces a partir de ahí sube toda la información. Y el Papa decía, ya hay desesperación. Esto es lo que se estaba dando a conocer en la página del Vaticano. Se decía el Papa, aquí está el video completo de la misa, también decía el Papa, se empieza a ver gente que tiene hambre, la Iglesia ayuda a quien sufre. Lo dijo el 28 de marzo en la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta. Ahí él habló, ahí hizo unas oraciones por la gente, pero lo que decía el Vaticano es que en la 20ª misa en directo desde la capilla de la Casa Santa Marta, hay que recordar que el Papa ahorita no está haciendo, oraciones en público, sino que todo lo hace en solitario. Hemos visto estas imágenes en las que lo hace en solitario, y pues también está ahí transmitiendo en línea. Pero estas filmaciones son sumamente importantes por lo que ayudan a entender cómo está ese asunto. Decía, en estos días en algunas partes del mundo se han evidenciado algunas consecuencias de la pandemia. Una de ellas es el hambre. Se comienza a ver gente que tiene hambre porque no pueden trabajar, porque no tienen un trabajo fijo y por muchas circunstancias. Ya estamos empezando a ver el después, que vendrá más tarde, pero comienza ahora. Rezamos por las familias que empiezan a sentir la necesidad debido a la pandemia. Eso es lo que él estaba diciendo. Pero no es una situación única. También en América Latina ya hay desesperación, porque recordemos que los gobiernos sudamericanos copiaron mucho este tema de las cuarentenas y establecieron, ¿sabe qué? Todo el mundo a sus casas. Así está Chile, así está Argentina, así están otras naciones. Las excepciones en América Latina son Brasil con Bolsonaro y México con el presidente mexicano López Obrador, que se han resistido a el tema de las cuarentenas y tienen fuertes críticas de muchos sectores, sobre todo de sus opositores, ¿no? Pero porque ellos argumentan este asunto, la economía. Hay gente que no se puede quedar sin trabajar porque viven al día, o hay gente que no puede estar en cuarentena porque necesita comer. Y entonces ya se empezaban a ver también algunos indicios de un estallido social. Algunos medios estaban hablando de que América Latina tiene un estallido, y estaban destacando que, por ejemplo, precisamente el presidente López Obrador y el presidente Bolsonaro fueron los primeros que
tomaron medidas drásticas mucho antes de que los hicieran Italia o España. Por eso es que ellos en estos momentos pueden estar hablando de un control, de que la economía esté más liberada para que no haya estallidos en las zonas con mucha miseria y hacinamiento, que eso es lo que les da el margen de maniobra. Pero, por ejemplo, hay gente que no supo hacer bien las cosas, por ejemplo, Nayib Bukele, este dictadorcillo malagradecido con México, el presidente de El Salvador, dictador bananero, que Nayib Bukele impuso una cuarentena a la gente, incluso multas y muchas cosas más, y finalmente, con tener contenta a la gente, les dijo, le vamos a dar un apoyo, se endeudó al país, etcétera, le vamos a dar un apoyo, pero no les cumplió. Se saturó todo, no pagó y la gente se desbordó y hubo que echarle a la policía y Bukele haciendo llamados, algo verdaderamente lamentable. El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10 o un 15 o un 20% menos ricos. Mire, créanme, ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas, 20 vidas, es decir, no va a vivir suficiente para acabárselo. Y hemos decidido suspender el pago de la cuota de energía eléctrica por 3 meses, suspender el pago de la cuota de agua por 3 meses, del recibo de agua, igual que el recibo de energía eléctrica. Se suspende por 3 meses la cuota de teléfono, de cable e internet. Se suspenden también los pagos de crédito de las casas comerciales, si sacó un televisor, una refrigeradora. También se suspenden los créditos de las ventas de carros o de motos. También no tiene que pagarlos, se aplica para estas medidas. También se congela el cobro de los créditos hipotecarios, es decir, se congela también los créditos personales, de tarjetas de crédito de capital de trabajo y emprendimientos durante 3 meses. También se van a suspender los alquileres, eso no se anunció en la tarde, pero es una de las 30 medidas, se van a suspender los alquileres durante 3 meses. Y lo que se va a hacer para que eso no, en el 4.º mes no caigan los 4 pagos, lo que vamos a hacer es que esos 3 meses van a ser diluidos en lo que resta del contrato. Por decir, si usted tiene una hipoteca de 30 años y ya pagó 13 años, los 3 meses serán diluidos sin intereses ni mora en los 17 años que restan. Ahí no lo sentirá casi nada. Si el crédito es menor o el tiempo que falta es menor a 2 años, entonces se aplicará 2 años. Es decir, todos estos 3 meses serán en un mínimo diluidos en 2 años. De ahí para adelante, lo que dure el crédito. Si el crédito es de 5 años, pues 5 años y así. Como dije, esto incluye empresas pequeñas, empresas micro, dueños y trabajadores de restaurantes, comedores, gimnasios, que también prohibimos, las personas en cuarentena, los enfermos que tengamos, obviamente, personas que han sido enviadas a casa sin sueldo por algunos empresarios que no han tenido conciencia en esta crisis, taxistas, en fin, aquí va a haber mucho dinero fluyendo para apoyar, para construir el hospital, para pagar ahora con las medidas económicas que anunciamos, para comprar medicamentos, para contratar personal, para hacer estudios, para compras internacionales, etcétera, y van a fluir decenas de millones de dólares. Aquí no va a pasar un Taiwán 2, el que se robaron el dinero que va para las donaciones. El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Y aquí está el comisionado de las ICIES, quien va a asignar 60 auditores para revisar todos los gastos que se hagan en esta emergencia. Quiero que, en primer lugar, seamos duros en la aplicación de la ley. En segundo lugar, de ahora en adelante, vamos a controlar también los precios de la canasta básica. Lleven el número y no nos va a pasar.
pues sí. Hola, aquí vamos a pasar todo el día. Bueno, como todos sabemos, se armó un caos de aglomeraciones en los diferentes CENADE del país, porque miles de personas salieron a solicitar el subsidio que el gobierno les entregaría para enfrentar la crisis de la pandemia. Pues eran colas y mares de gente, en su mayoría vendedores informales, los que abarrotaron los CENADE. Y cuando las autoridades se dieron cuenta que se les había salido de las manos esta situación, pues el presidente Bukele inmediatamente ordenó cerrar los CENADE. Y a partir de ahí un montón de gente comenzó a hacer desórdenes, disturbios, gritos, bueno, un deschongue que ya todos vimos. Y esto fue un error de logística al no prever que esto iba a terminar ocurriendo. Sin embargo, el presidente Bukele aceptó en sus redes sociales los errores cometidos. Hemos cometido errores, demasiados. Hemos tratado de hacerlo mejor y hemos fallado. Nuestro país es demasiado pobre. El 90% de la población no está bancarizada y no tenemos un censo desde hace 14 años. Estamos haciendo lo posible por arreglar todo lo que estuvo mal en décadas, en una semana. Esto es una situación gravísima porque si estamos dando medidas nosotros como diputados y se actúa en una forma tan irresponsable y se permite y se provoca que la gente con su inmensa necesidad se desborde en esa forma, esto va a traer consecuencias. Dios quiera que no, pero si una de esas personas que ande infectada allí, que no haya sido diagnosticada, nos va a meter en serios aprietos. O sea que por un lado nosotros como asamblea tomando medidas y por el otro lado pues el gobierno en su forma bastante irresponsable para administrar esta cosa. Nos pone en un muchísimo mayor riesgo que si la actividad económica del país estuviera normal, muchísimo más riesgo. Hubo muchas protestas y mucho descontento en El Salvador porque pues no se dio la ayuda, impidieron el paso vehicular, hubo ahí manifestaciones de la gente en El Salvador y pues el clamor era tenemos hambre, hubo gritos, hubo llantos, hubo protestas pidiendo estos $200 para comer, pues porque Bukele cerró los centros donde iban a pagar 16 oficinas en El Salvador, se saturaron y Bukele optó por la más facilona, mandarle a la policía y cerrar. Y él estaba haciendo en Facebook este llamado, decía, los CENADE, que es donde iban a pagar, están demasiado llenos, las aglomeraciones son un riesgo de contagio para usted, su vida y la de su familia. Llegar temprano, tarde, hoy o mañana o pasado mañana no hace ninguna diferencia, ya que la lista se actualizará hasta el sábado. Así que por la salud de la población he decidido cerrarlos. Error tras error, Nayib Bukele. Pero ya se empieza a ver la desesperación de la gente en Europa y en América Latina, porque necesitan comida, necesitan salir a trabajar, no pueden estar en cuarentenas para poder comer o necesitan comida definitivamente porque no lograron comprar tanto porque no tienen tantos recursos. Así que los más afectados con este tipo de cuarentenas son los pobres y ya empiezan a desesperarse con el riesgo que entraña para todo mundo. Pues, Nacho, pues como podemos ver, realmente es necesario que las democracias, en particular las occidentales, empiezan a establecer planes de salida de las cuarentenas y las contingencias. Porque claro que no es deseable que los hospitales se saturen de muertos, pero tampoco es deseable que la mayoría, millones, decenas de millones, centenas de millones de familias se queden sin su sustento económico. Porque al final la epidemia va a pasar, pero la falta de crecimiento va a perdurar. Va a perdurar la pobreza, la marginación y otro tipo de enfermedades, por cierto, de la pobreza. Y la verdad es que esto puede generar más revueltas sociales.